Bienvenidos a esta emisión, la número 23 de la tercera época de nuestras charlas entretenidas, una ventana hacia el interior de la masonería. Son las 21 horas en la Ciudad de México, la capital de la República Mexicana, y saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales de Facebook y YouTube. Esperamos que este puente, esta puerta de acceso, sea pues de su preferencia, de su predilección, pero lo más importante es que sea de utilidad para ustedes. Querido amigo Fernando Navarrete Vega, historiador Fernando Navarrete Vega, te doy la bienvenida y agradezco que estés una vez más en nuestras charlas entretenidas. Buenas noches a todos. Al contrario, yo agradezco la oportunidad de platicar y compartir un poquito la visión que tengo acerca de la historia y de las sociedades secretas, la Algo que masonería está, y otros tantos en la historia de México. un tema sabrosísimo, Fernando. Querido hermano y amigo Alejandro Zabaleta Chávez, pues ya escuchaste a nuestro compañero Fernando Navarrete, lo que nos dice. Te agradezco en todo lo que vale que vuelvas a regalarnos tu presencia en nuestras charlas entretenidas. El agradecido soy siempre yo, querido Rafa, por compartir contigo y con ahora, en este caso, con el maestro Fernando Navarrete, que es una delicia escucharlo. Y pues bueno, también a compartir lo poquito que sabemos, o lo mucho que sabemos, o lo que sabemos para este programa. Muchas gracias Alejandro. Querido hermano y amigo Luis Landini Quintal, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estas charlas entretenidas. Nos encanta que nos acompañes. ¿Qué tal? Qué bueno. Fíjense, ¿se recuerdan ustedes? Estamos ahora ya en la charla número 23 de esta tercera época. En la emisión número 18 de estas mismas charlas entretenidas, tuve el gusto de disfrutar la presencia de ustedes charlando acerca de los primeros tiempos de nuestro país, cuando nuestro país empezaba prácticamente a dar los primeros pasitos allá por el siglo XIX. Entre los muchos personajes que tocamos o que mencionamos de esa importante época, nuestro amigo Fernando Navarrete recordó a un hombre muy importante, Francisco Primo de Verdad, y destacó algunas de sus acciones en el movimiento que culminó finalmente con la creación de nuestro país, de México. Pero el tiempo transcurrió como siempre, se nos fue entre los dedos como agua y apenas llegamos con la charla a la primera mitad del siglo XIX. Realmente nos quedamos más o menos a la mitad. Hoy quiero aprovechar mejor el tiempo y preguntarles a ustedes que son expertos sobre la intervención de la masonería, la intervención real de la masonería, en lo ideológico y en lo material, en ambas cosas, en aquella época que me parece crucial para nuestro país, el nacimiento, desde sus movimientos previos, desde el origen mismo ideológico, hasta la formación ya de un país avanzado al término del siglo XIX. Les dejo la palabra de momento porque pues para ver para no estarles quitando más tiempo de las posibilidades de platicarnos. Ese siglo XIX, ¿en qué nos quedamos? ¿Se acuerdan ustedes bien de qué estábamos hablando? Pues no me acuerdo bien porque a mí se me fue la señal y espero que no se me vaya hoy porque ha estado fallando el internet a raíz de la tormenta. Entonces, creo que me quedé con algunas cosas ahí que en ese lapso de tiempo se me escaparon. Se escaparon cositas. Si se me permite retomarlas a manera de volver a agarrar el hilo. Hacemos una sinopsis de la charla de hoy. A ver, Alex, Fernando, te escuchamos. Bueno, por favor. Sí, claro. Bueno, yo comencé con el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, con el establecimiento de las reformas borbónicas y sobre todo con la llegada de algunos personajes que no precisamente son masones, no se sabe si fueron masones, pero probablemente fueron masones porque recordemos que en aquellas épocas era muy poca la gente letrada, era la mayoría del pueblo español y novohispano también, era gente que carecía de la capacidad para leer, escribir. Entonces, en este sentido llegan personajes muy importantes, una extirpe familiar muy, muy importante, que es la de los Gálvez, el visitador José de Gálvez, que algunos consideran que fue el primer masón en llegar a estas tierras.
O sea, yo no lo puedo afirmar, pero es muy probable que así sea. Y también con él más adelante llegaron su hermano y su sobrino, que fueron don Matías de Gálvez, virrey, y Bernardo de Gálvez, que también fue virrey, y además participó en algunas batallas, el gobierno español apoyando a las 13 colonias en su guerra contra la Gran Bretaña, la batalla de Pensacola, y esto fue bastante importante porque ayudó para que más adelante se consiguiera la independencia de las 13 colonias. Recordemos también que Benjamin Franklin estuvo en Francia, de ahí abrevó muchas ideas. Estamos hablando de que en Europa existía una serie de sociedades de amigos, sobre todo en España, que se dedicaba a fomentar las ideas novedosas, las ideas científicas, tecnológicas, políticas, que es un régimen que está cambiando, que se está separando de la iglesia a raíz de estas reformas borbónicas y que va también a dejar su influencia aquí en la Nueva España. Y es precisamente en esa época cuando nace Francisco Primo de Verdad y Ramos, que va a ser un letrado, va a ser un abogado, y volvemos a este tema de que gente letrada, gente intelectual, es la que tiene las posibilidades de ingresar a estas sociedades, ya sea para discutir ideas políticas, revolucionarias, en fin. Y es donde viene la confusión también muchas veces, que no sabemos si lo que las fuentes históricas nos dicen como una logia masónica, en realidad era una logia paramasónica, una sociedad de ideas, una sociedad secreta, una sociedad patriótica. Entonces, a mí me Fer, gustaría Fer, mira, discutir mira, un Alex y poquito eso. Luis, miren, les comento, voy a subir unos segunditos la cortinilla que nos sirvió de presentación hoy en nuestras charlas entretenidas, porque aquí ponemos a la parte inferior, hay en el cuadro del centro, dice la política en México, liberales contra conservadores, y agregamos una pregunta, serán masones contra masones, y bueno, abordamos hoy como segunda parte, pero por sugerencia de nuestro amigo Fernando Navarrete, agregamos este subtítulo que dice Sociedades de Ideas Secretas, o sea, sociedades secretas y masonería, pero ambas englobadas o los dos ramos englobados en uno solo que podríamos llamarles sociedades de ideas. Aquí bajo la cortinilla porque realmente la idea es nada más que nuestros amigos del internautas vean por qué pusimos en la cortinilla esta imagen. Entonces Fer dice, pues había un conjunto que se puede englobar como sociedades de ideas. Eso a mí me encantó esa posibilidad. Y dentro de esas sociedades de ideas, no estamos hablando de la sociedad de panaderos y la sociedad de herreros, sino las sociedades de ideas y entre ellas algunas secretas, pero Fer la divide con la masonería. Yo diría que me atrevo a sugerir que estas sociedades secretas pues eran precisamente la masonería. Claro, como dice Fer, en una época que hasta la fecha existe, la, el, el ambiente hostil hacia la masonería, pues en aquella época era mucho más crudo, pero ahora sigue habiendo todavía un ambiente hostil en algún sentido. Entonces esto hacía que pues alguien disfrazara y diga, tú eres masón, no, para nada, ni sé de qué se trata eso, ¿no? Aunque en el fondo pues eran las reuniones que le podría llamar tertulias literarias o le podrían llamar clubes de amigos o le podrían llamar como sea, pero finalmente una de tantas eran los conspiradores de Querétaro, los famosos conspiradores de Querétaro. Es evidente que su trabajo era una logia masónica y de ahí surgen todas esas ideas. ¿Cómo ves eso, Alejandro Zabaleta? Bueno, yo recuerdo que justamente iniciamos la vez pasada hablando de eso y yo comentaba que, bueno, era importantísima la participación de estas sociedades de ideas, de estas reuniones, estos grupos, y mencionaba yo a la logia Lautaro, que también el maestro Fernando Navarrete nos hizo favor de comentar que era una logia que se formó originalmente en Cádiz, después salió de Cádiz, se fue a refugiarse a Londres, y en la logia Lautaro pues estaban los grandes libertadores de América, estaba Francisco de Miranda, si no me equivoco, estaba Simón Bolívar,
Ahí en la logia Lautaro, Servando Teresa de Mier conoce a un liberal español llamado Javier Mina, que va a ser fundamental en el proceso de la lucha de independencia, porque a Javier Mina le toca, en una campaña muy chiquita, a lo mejor creo que duró 6, 7 meses su campaña, no fue mucho, en una campaña muy pequeñita le tocó mantener vivo el movimiento de independencia cuando parecía que todo mundo ya lo estaba dejando, porque pues al virrey de la Nueva España se le ocurrió la muy útil y muy eficiente idea de otorgar una amnistía. El que deje las armas lo perdonamos, y como también pues había gente ya muy cansada de la lucha, muchos abandonaron la lucha, y a Javier Mina, en el contexto de estas sociedades de ideas, la logia Lautaro de caballeros racionales, a quien le corresponde mantener viva la lucha. Yo quisiera ir enfilándonos, y que nos vayamos enfilando hacia la cuestión de masones contra masones. Me parece que el título está muy bien puesto, porque al hablar de logias o de grupos de ideas o de sociedades de ideas, pues tanto liberalismo como conservadurismo son dos formas de concebir la organización de la sociedad, son dos formas de concebir el mundo y el Estado de Derecho, y son dos formas que además tienen sustento. Yo siempre he invitado, cuando hablo de este tema, a que no hablemos de buenos y malos, que hablemos más bien de dos formas diferentes de concebir la realidad, una forma que tiende hacia lo tradicional, hacia, como su nombre lo dice, la conservación de los valores, la conservación de las instituciones tal cual están, que no deben de cambiar porque son el sustento y la fuerza de la sociedad, y otra que tiende hacia el cambio, hacia la transformación, hacia la revolución, porque sus partidarios consideran que la sociedad como está no está funcionando adecuadamente. Y entonces ahí tenemos a dos grupos ideológicos que se enfrentan, que tienen una pugna por demostrar de entrada que su idea es la correcta o que es la más eficiente para organizar la sociedad, y dos, por sustentarlo por los medios que sea necesario, en algunos casos hasta por las armas. Ahí me pareció muy bonito eso que dices, Alejandro, y me parece muy generoso de tu parte. Lo generoso lo califico en el sentido de que, pues dices, ambos tienen su sustento y ambos, digamos que hay un empate, los dos pueden ser igualmente buenos o los dos igualmente malos. Aquí, digamos, tratando de meter baza, ¿no? Más para animar la discusión. La verdad es que los conservadores van con esa vieja refrán de que cada quien habla como le fue en la feria. Entonces, el conservador normalmente quiere conservarlo porque a él le está yendo bien, pero no con una visión de conjunto, no con una visión humanista. Si yo en un momento dado vivo en una situación agradable, pues no quiero que las cosas cambien, pero si me asomo a la ventana de mi residencia, de mi palacio, pues no puedo decir que a los pobres esos que gritan, aviéntenles pasteles para que dejen de gritar, ¿no? Entonces debemos situarnos en una realidad y decir, bueno, a mí me está yendo muy bien, quiero que se conserven las cosas, pero por el otro lado hay que ser bien crítico, muy honesto de pensamiento, y normalmente las cosas deben estar evolucionando. Lo que no evoluciona, y la naturaleza es un maestro en ese sentido, lo que no evoluciona simplemente se atrofia y se muere. Entonces, por eso las especies van cambiando y va cambiando el clima y va cambiando todo, porque lo mejor es el progresismo, el liberalismo, las ideas frescas. Hasta ahí es mi intervención, tratando de picarte la cresta, mi querido Alex, a ver si me atacas. No, ahorita vamos con eso. Suerte. Sale. Entonces, bueno, que nos quedamos en la lucha de masones contra masones. Hay masones liberales hasta la fecha y masones conservadores hasta la fecha. Y hay la lucha ideológica entre unos y otros. Y obviamente, como pues dicen que en la masonería el chimuelo masca vidrio, entonces pues todos tienen sus argumentos bien pensados, bien razonados, y llega el momento en que si te descuidas te envuelven, ¿no? Claro, sí, así es. Y bueno, aquí me gustaría hacer una acotación. Por favor, Fer. Efectivamente, como dice Alex,
yo mencioné que la logia de los caballeros racionales, que deriva en la logia Lautaro, surge en Cádiz. Sin embargo, también encontré la versión de que primero surge en Inglaterra y después se traslada a España. Bueno, está en París, está en Escocia y después llega a España, después en Cádiz, que es cuando se suman todos estos americanos importantes que participaron en los procesos de independencia. Entonces aquí vuelvo yo a insistir en el problema que existe también con las fuentes. Y esto se debe a que los archivos de la masonería no están abiertos. Claro, claro, ni Entonces se estará especula nunca, ¿eh? mucho. Y hay antimasones, hay masones también que son muy, muy cerrados, podríamos Claro, decir. claro. Entonces, esto genera una confusión. Pero lo que sí es importante señalar es que para 1813, ya en pleno proceso de independencia, van a llegar los primeros masones españoles a la Nueva España. Y es en estos destacamentos que envía Fernando VII cuando es liberado por Napoleón y regresa a España, y que vienen a combatir, a auxiliar a los realistas, que ya podemos llamarlos conservadores porque quieren conservar el status quo, y los insurgentes son los liberales que quieren cambiar las cosas, que están pugnando por más justicia, por más equidad. Entonces aquí quieren entrar al ring, pues vamos a entrar al ring, masones contra masones, ¿no? Entonces, Así es. los insurgentes son los liberales, los realistas son los conservadores, y llegan todas estas huestes desde España para apoyar, porque en estos momentos las campañas de José María Morelos y Pavón están en su apogeo. Es cuando el movimiento independentista está en su clímax, consiguiendo éxitos, y llegan y se establecen estos masones que obviamente nada más van a permitir el ingreso de otros hombres españoles, no novohispanos. Y entonces será hasta mucho más adelante. Por eso yo pienso que tal vez sí surge en Cádiz, porque más adelante estuvo preso Fray Servando en España, pero después pasó a Londres. Y ahí conoce a Francisco Javier Mina. Entonces probablemente sí en Cádiz obtuvo toda esta formación masona, y ya cuando llega a Inglaterra y escribe también su historia de la independencia y conoce a Javier Mina, pues probablemente ya lo traía esto bien, bien medidito, bien trabajadito. Por eso pienso yo que tal vez sí surge primero en Cádiz y después se traslada a Claro. Inglaterra. Aunque está la versión de que surge en Inglaterra y después pasa a otros países, y entre esos países está España. Pero bueno, eso no lo vamos a discutir, ¿verdad? Una simple La cuestión, curiosidad. ¿Ustedes qué versión tienen? ¿Qué quiere decir Lautaro? ¿De dónde sale la palabra Lautaro? Lautaro, no, Es, no, adelante. Lautaro, según yo recuerdo, es un caudillo sudamericano que pues luchaba, Sí. no me acuerdo si era un indígena, creo que sí era un caudillo Mapuche. indígena, Mapuche. en Mapuche, El término que estaba Lautaro es de origen luchando mapuche, sí. contra la opresión de los europeos, y que lo retoman los criollos como un símbolo de lucha contra el europeo. Recordemos una cosa, por eso es que de repente yo digo que la cosa no está tan sencilla pues como de dilucidar entre buenos y malos. Efectivamente, como dice el maestro Fernando, pues en este caso los insurgentes eran los liberales, pero los insurgentes también eran españoles criollos, que tenían sus propios intereses. ¿Cuál era su interés? Mantener el poder que habían logrado alcanzar con el desorden administrativo que tenía el Imperio Español en toda América. El Imperio Español en América se estableció como un imperio muy, digamos, con muchas aspiraciones, con muchas pretensiones de poder. Sin embargo, no tenían la burocracia suficiente para mantener estas aspiraciones de control total. Y entonces, aunque las leyes del Imperio Español decían que ciertos puestos no podían ser ocupados por los criollos, que solamente eran puestos destinados a los españoles peninsulares, A los en la fifís. práctica real, como sucede hasta ahora,
muchos puestos eran ocupados por criollos, y los criollos además no eran cualquiera, eran gente educada, eran gente de dinero, era gente muy bien acomodada en la sociedad. Digamos que el único pecado que habían cometido era no haber nacido en la península, y ellos lo sabían, y entonces decían, bueno, si yo tengo la capacidad económica, tengo la capacidad política, tengo la preparación académica, porque recordemos que aquí hay universidades de 1554, la Real y Pontificia Universidad de México. Entonces, si tengo todo eso, no entiendo por qué me discriminan, y no entiendo por qué no puedo ocupar puestos de poder mayor. O sea, estamos hablando también de aspiraciones de crecimiento político legítimas. Entonces, bueno, en ese sentido, fueron ocupando poco a poco a lo largo de los dos primeros siglos del Imperio Español puestos importantes. Y cuando vienen las reformas borbónicas de las que habló el maestro Fernando, en donde los Borbones quieren retomar el control total de las colonias, de lo que ellos llaman una colonia, y que los criollos entienden no como colonia, sino como reino asociado. Entonces, pues ahí viene la pelea. Yo ya tengo derechos adquiridos, entonces, ¿por qué me los quieres quitar? Yo ya tengo puestos ganados, ¿por qué me los quieres quitar? Entonces, muchos de ellos, al no identificarse con lo español, retoman elementos prehispánicos, elementos indígenas como bandera de lucha. Aquí los insurgentes, ¿a quién retoman? Pues a la Virgen Morena. Los españoles tenían a la Virgen de los Remedios como su bandera, y aquí los insurgentes retoman a una Virgen Morena, criolla, más bien mestiza, no criolla, como una bandera de diferenciación. Entonces también estamos hablando de que son intereses que se van defendiendo a través de las ideologías, de una ideología que podría llamarse un sistema de enseñanza ideológico, que es la masonería. A ver, Pero, a ver, Rafa, pero también tenemos a ver, un Luisito. mensaje de Adolfo Galindo, que es interesante que esta pugna que está actualmente se refleja en varios estados de la República, como es en Oaxaca, que nos menciona que hay una pugna muy grande entre conservadores y liberales que se sigue reflejando. Entonces, pues seguimos arrastrando este pasado, ¿no? Hasta a la actualidad. Oye, fíjate qué interesante lo que nos dice Galindo. Adolfo Galindo está viviendo actualmente en esa zona, de manera que debe tener una opinión pues fresca, sabiendo lo que está viendo ahí en su alrededor. Y aquí yo me atrevería a preguntarles, Fernando, Alejandro, Luis, desde luego con el respeto que ustedes merecen, su profesión de historiadores, mis respetos. Yo simplemente observo cosas, pero no tengo de ninguna manera el nivel intelectual que ustedes tienen. Pero lo que están platicando ahorita me parece como un poco trasladarlo a lo que está ocurriendo en la época actual con los partidos. Es así como muy personal, yo quiero acomodarme y quiero tener el puesto, y realmente así la ideología no importa. Yo digo ahorita los partidos que están en su apogeo, los 3, 4, los 5, los que haya en la arena política, pues son grupos de personas que nada más lo que quieren es acomodarse, conseguir su chamba, sacar dinero, lograrlo. Pero yo veo muy poca gente con una capacidad ideológica, ¿sí? Con una verdadera carga ideológica que yo pudiera identificar. El partido fulano de tal tiene esta carga ideológica, y el personal o los candidatos que este partido proponga van a venir con esa carga ideológica. Yo siento que, bueno, aquí disculpen ustedes la intervención política, pero yo siento que la ideología, el único ideólogo real que tenemos en este momento se llama Andrés Manuel López Obrador, que sabe realmente una teoría y que no está luchando nada más por sus canonjías personales. De ahí a encontrar un sucesor de él, esa va a ser nuestra lucha, y en eso debemos poner mucho cuidado, porque buscar a alguien que diga, yo también tengo los conocimientos y yo quiero acomodarme. Y va a haber uno que va a decir, pues yo metí políticos y metí a todo el gremio de basureros y yo merezco que me den a mí la chamba, ¿no? Pues ese tipo de ideologías así, como que eso es lo que sentí, Alex, con tu comentario. Decir, vienen los criollos o vienen los peninsulares y entonces dicen, pues hombre, ustedes no merecen, los que merecemos somos nosotros. Pero donde empieza la ideología, no sé si estoy metiendo un personaje que no tiene que ver, pero a principios del siglo XIX en Europa está Tocqueville.
Y Tocqueville pues está hablando de realmente ya de un plan ideológico. Y yo diría que si hablamos de liberales, pero no nada más la lucha de un partido contra el otro partido, o de ustedes los malos contra nosotros los buenos, o ustedes ya mamaron suficiente del presupuesto, ahora déjenos a nosotros, no tan corriente, ¿no? Sino con una ideología más amplia. Yo diría que Tocqueville en Europa es uno que podríamos considerarlo como el padre del liberalismo. Él nace, pues nace ya en los primeros años del siglo XIX, de manera es que cuando Miguel Hidalgo y Morelos y ellos empiezan su lucha, pues Tocqueville no había hecho ninguna historia, era un jovencito, un niño, no creo que haya tenido toda la teoría, pero el hombre muere a los, no sé, como 45, 50 años de edad, fallece, pero durante su tiempo productivo me parece que sí tuvo influencia real en lo que podríamos llamar el pensamiento liberal, no la simple lucha de facciones por la chamba, ¿no? Sino verdaderamente el imponer ideologías. Estoy fuera del barco o ahí andamos. A Luisito lo vi así como con ganas de aventarme una maceta. A ver, Luis, No, no, jamás, jamás, jamás. te escuchamos, mi querido Luis. Pues es que sí, al final, estamos hablando de los primeros pasos del liberalismo con Tocqueville, también viniendo de otro esquema, ¿no? No viene de una lucha como tal, como la que se presenta en nuestro país en esa época, y empieza a documentar lo que está viendo y buscar una manera de afianzar esas primeras ideas para cómo defender los ideales, cómo defender minorías en unos ambientes que, por ejemplo, la liberación de las 13 colonias es un proceso muy distinto al que apareció esto en nuestro país. Entonces, se ve de otra manera, otra religión también aplicada. Entonces, es muy interesante que esos factores estén influyendo para que tengamos los primeros pasitos o los Entiendo, primeros que abren los claro, ojos del liberalismo. claro. Y pues no sé, Rafa, si quieres que empecemos, me adelanto unos minutitos a unos saludos de media hora. Tenemos a Carlos Arellanes que nos están saludando, igual a Ruth Pérez, nuestro maestro Rafa Rivera también, Miguel Ángel Tello, Lenin Lark, Carlos Rodríguez, y bueno, Adolfo Galindo, que ya platicamos de sus comentarios. Les Gracias. mandamos abrazos con mucho cariño. Por supuesto, les agradecemos que estén acompañándonos en estas charlas entretenidas. Y pues vamos a exprimir el talento de Fernando Navarrete, que es un historiador profesional, y de Alejandro Zavala, que también, inclusive por sus aportaciones en el mundo de los estudiantes, son muy valiosos de ambos. Entonces, Fer, ¿qué merezco, la guillotina o la hoguera, No, o no, qué no, merezco no, por para atreverme a nada. hacer tales No, afirmaciones? porque sí, yo pienso que aquí ya se perfila lo que va a ser liberales y conservadores. Decía yo que llegan estas huestes, estas fuerzas expedicionarias españolas a apoyar a los realistas para mantener, para conservar el poder en la corona española del virreinato de la Nueva España, pero por una parte también aquí va a surgir una sociedad muy importante que va a apoyar a los insurgentes, que es la de los guadalupes. Entonces ya tenemos aquí una serie de enfrentamiento entre fuerzas de organizaciones que van a apoyar a cada uno de los elementos que están Claro, participando en esta guerra. claro, claro, Esta organización de los Guadalupes va a ser muy importante porque va a mantener a los insurgentes en la lucha, va a proporcionar correos, armas, dinero. Entonces, es un contrapeso y reafirma esta situación de dos fuerzas antagónicas que se perfilan una como conservadores y otros como liberales. claro, Y más adelante, pues ya para 1820 se agudiza la situación. Tenemos que para 1821, cuando se consuma la independencia, Juan de O'Donoghue, que llega como jefe político superior a la Nueva España, junto con su médico. Recordemos que él era un liberal en España, que en 1820 había surgido este movimiento para volver a poner en boga la claro, Constitución de Cádiz liberal que había
hecho a un lado Fernando VII a su regreso a España. Entonces se levantan en armas estos liberales españoles, triunfan y obligan a Fernando a restituir la Constitución de Cádiz, y luego él manda enviados acá a la Nueva España. Y posteriormente, ya como jefe político superior, llega Juan O'Donoghue con su médico, porque Juan O'Donoghue, al ser liberal, fue encarcelado, torturado, estaba en muy malas condiciones cuando llega a la Nueva España. De hecho, dura muy poco tiempo aquí porque fallece, pero logra fundar una logia del rito escocés que Claro. va a desarrollar sobre todo un médico, Codorniu, y que va a mantener, y además va a fundar una escuela lancasteriana también, este hombre, y a esta logia conservadora, de alguna manera, aunque están independizando a la Nueva España, pero se van a orientar hacia el conservadurismo, pues tiene entre sus miembros más connotados a Fray Servando Teresa de Mier, por un lado. Claro. Y más adelante, con la llegada de Poinsett y después de que se termina con el imperio de Agustín de Iturbide, se establece el rito yorquino y a él se van a adherir Guadalupe Victoria, que va a ser nuestro primer presidente, y Vicente Guerrero, que es el segundo presidente. Entonces, aquí vemos a dos hombres que lucharon por la independencia desde el inicio, que no se dieron a a las oportunidades que le daba el virrey y la corona española de abandonar la lucha y no tener repercusión en sus personas, no ser encarcelados, ejecutados, etcétera. Y sin embargo, siempre se mantuvieron fieles al movimiento hasta el final, y van a ocupar la presidencia de manera, Guerrero, pues bastante controvertida, pero finalmente son dos yorquinos Claro. los que van a ocupar la presidencia en los primeros años de vida independiente de Claro. México. Claro. Y lo que llama la atención también es que, pues, no eran muy letrados. O sea, Victoria fue bachiller, pero por otro lado, Vicente Guerrero, pues era un hombre de De la guerra. tierra, del De campo, guerra, claro. que no campo. tenía mucha información, sabía leer, Claro. escribir, pues, para hacer las transacciones Claro. comerciales dignas de su oficio. Claro. Pero parece ser que los adoptan sobre todo para irlos puliendo, para irlos huyendo de esta ideología. Y hay un punto importante porque tanto escoceses como yorquinos buscan sobre todo preservar la religión católica en este momento. Pero ante todo, lo que buscan es que se establezca una república, ¿sí? Ya no una monarquía. Y sobre todo, los yorquinos lo que buscan es que los españoles sean expulsados de la Nueva España. Y es donde empiezan también los problemas, las pugnas, ¿no? Entre ambos ritos, Claro. que derivan en lo que es el conservadurismo y el Claro. liberalismo. Aquí yo estoy percibiendo un poco en apoyo a lo que nos acaba de platicar también Luis Landini y lo que habías comentado antes, Fernando. Me parece, en apoyo a esas teorías, me parece que la famosa libertad de las 13 colonias, o lo que podríamos decir, la creación de Estados Unidos de Norteamérica, pues es lo que forma la ideología yorquina. Ya no estaríamos hablando tanto de liberales ni conservadores, sino como un sistema de gobierno. Por eso ellos abogan por la república, lo que tú quieras. Y los otros solamente conociendo exclusivamente lo que es una monarquía. Todo lo que querían, lo había dicho Alejandro ya en varias ocasiones, se trataba de restituir la monarquía aquí, pero no con el monarca español, sino con poner un monarquita de aquí, ¿no? Entonces decimos, la monarquía es lo más maravilloso que conozco, porque además es lo único que conozco, entonces lo que vamos a hacer es un monarca de aquí, un monarca colonial, digamos, y ese va a ser, o por supuesto yo voy a estar más cerca del monarca creado en este territorio que el monarca que está al otro lado del mar. Entonces al grupo que estaba más o menos pugnando por eso, pues le interesaba un monarca de aquí. Eso como que me parece lógico, pero aquí no sé si esto sea una poca de deformación, Alex, tú que conoces más a fondo en este sentido, desde luego sin menospreciar de ninguna manera sería mi intención, pero Fer tiene menos tiempo, menos penetración en el pensamiento ideológico o en los usos y costumbres de los masones. Pero
cuando yo veo el trabajo de esos grupos, de esas gentes, descubro inmediatamente el tejido conspirativo, la naturaleza conspirativa de los grupos. Y eso es absolutamente indispensable pensar que fueron creados al interior de una logia. Porque, vamos, si en aquella época yo fuera el general de no sé dónde y me dieras 1000 soldados con sus rifles y con sus cañoncitos, pues ¿qué hago con esos soldados? ¿Para dónde disparo, no? Porque ni siquiera conozco la geografía, ni sé cómo son los enemigos, ni le voy a pegar a un general de los míos, y no lo sé. Entonces se requiere realmente el pensamiento organizado, una capacidad ideológica profunda que solamente se daba al interior de grupos pensantes, que son los grupos, lo que decían ustedes, las sociedades de ideas. Y la única sociedad de ideas que a mí me parece existente es la masonería, desde aquella época y hasta la fecha. Entonces, ese trabajo conspirativo que finalmente cuajaba en un plan de gobierno, en un plan de derrocamiento del poder, en un plan de modificación del status quo del que hablaba Fernando, pues yo lo identifico, pero con mucha claridad, decir, aquí estuvieron metidos las logias masónicas, que no podían decir soy logia masónica, por supuesto, ¿no? No lo podían decir, pero de que su trabajo era de tipo conspirativo, me consta, vaya, me queda así como clarísimo en los dedos. ¿Tú qué opinas, Alex? De acuerdo, completamente. Además, quisiera agregar que justo en el tenor que tú estás diciendo de la cuestión ideológica, podemos identificar en todos estos procesos históricos varios planos de desempeño de los personajes, de los acontecimientos, porque una cosa es el plano ideológico, eso es innegable, que existe un plano ideológico, lo acabas de mencionar, un sustento que es el eje conductor, hacia dónde vamos a llevar la fuerza, Así es. hacia dónde vamos a dirigir los esfuerzos, qué es lo que queremos lograr con esto que estamos desarrollando, con esto que estamos planeando o planteando. Eso es innegable, y pues esto es una cuestión propia de las sociedades de ideas. Pero también están las fuerzas reales, ¿no? Muy probablemente estos masones, que muchos de ellos no eran gente de armas, o si eran gente de armas, pues no iban a combatir solitos, necesitaban la fuerza real, la fuerza viva, la tropa. Y muchos de la tropa, pues realmente no eran gente pensante. Lo dijo ahorita el maestro Fernando, a Guadalupe Victoria, bueno, pues él sí era bachiller, pero a Vicente Guerrero, que era uno de los más grandes estrategas militares de la última etapa de la independencia, lo adoptan por la importancia que tiene, lo adoptan en la masonería por el personaje que llega a ser, por la fuerza, digamos, militar que puede desplegar, pero él no tiene una formación refinada, más bien lo adoptan para refinarlo. Lo adoptan como para educarlo en el sentido ideológico, porque no lo tiene. Era uno de los personajes más educados de su época en el sentido campirano, en el sentido de campo y en el sentido de las labores, incluso de conocimiento geográfico de las zonas donde se movía. Toda la zona del actual estado de Guerrero, toda la zona de la sierra, se la conocía como la palma de su mano, y por eso es que nunca lo pudieron agarrar. No obstante, las cuestiones sutiles de la política con mayúscula, como tú lo sueles mencionar, él no las conocía, no conocía las cuestiones sutiles de la economía, no conocía ese tipo de cosas que se enseñan al interior de las logias masónicas en un sistema de símbolos. Eso es. La Ahora, masonería utiliza me símbolos. llevaste, me llevaste al punto, Alejandro Zabaleta, y te lo agradezco mucho. Miren, Fernando y Alejandro, aquí hay una cosa que me llama mucho la atención. Esto que están describiendo ustedes, de estas últimas intervenciones, estamos hablando de los primeros años del siglo XIX. Y mencionaron, por ejemplo, a Vicente Guerrero, Fernando mencionaba también a Victoria, pero yo diría que si hacemos un poquito a un lado a Victoria, lo hago con mucho cuidado porque no tengo las bases históricas, pero en fin, yo diría que los primeros que inventaron o que fueron resultado del pragmatismo del que ahora las nuevas
generaciones creen que inventaron eso de que se unan las derechas con izquierdas aquí, que digan esto es una locura que ocurrió apenas en el año 2020 o en el 2018. Pues veamos el pragmatismo. ¿Cómo es posible que Vicente Guerrero haya firmado y se haya dado un abrazo con el Agustín de Iturbide, los dos contrarios, absolutamente contrarios, que estuvieron a punto de matarse un ejército al otro? Bueno, se abrazan y adiós muertes, no importa todos los soldados que se murieron de un lado y el otro, los dos jerarcas se abrazan y entran triunfantes a la Ciudad de México. Y dicen, pues ya la hicimos, aquí se reunió el PAN y el PRD y van a hacer un mundo feliz, ¿no? ¿Y qué pasa? A los pocos meses, pues ya tenemos otra vez un emperador, el emperador Agustín de Iturbide. Y obviamente, pues se ve que las patadas bajo la mesa seguían igual, pero sigo identificando, salvo lo que ustedes opinen, sigo identificando la labor constructiva intelectualmente de las logias masónicas. Entonces, esto da lugar, y me adelanto nada más unos añitos del 1821 a 1825. Llega el momento en que dicen, ya no podemos seguir en este plan. Ni los escoceses ni los yorquinos no pueden continuar porque nada más se están agarrando unos contra otros. Entonces, viene una idea que me parece, hasta la fecha la considero buenísima, de crear un nuevo rito masónico, que fue el rito nacional mexicano. Y entonces, en 1825 hacen a un lado y dicen, si va a haber masonería en México, debe ser una masonería mexicana, que entienda las problemáticas mexicanas y que organice a la sociedad de una manera diferente. Y esto es verdaderamente progresista. Metieron ideas, Fer, que no te imaginas. Por ejemplo, algo importantísimo, quitan del punto central de los talleres masónicos, quitan a la Biblia, al Antiguo Testamento, y se atreven a poner la Constitución de 1824. Esto, bueno, causó un revuelo enorme. No, Otra sí, cosa importantísima, dicen, perdónenme, pero esto ya no va a ser el Club de Toby. Entonces, en las logias masónicas del Rito Nacional Mexicano, vamos a recibir a las mujeres en exacta igualdad de circunstancias. Y bueno, eso hoy que estamos prácticamente 2 siglos después, todavía causa mucho escozor y todavía hay un gran revuelo por aceptar a las mujeres en algunos grupos. Imagínense ustedes el revuelo que causaron en 1825 ellos masones, diciendo en nuestras logias sí va a haber mujeres y van a estar en igualdad de circunstancias. Debe haber sido tremendo, pero a partir de eso viene una etapa ya en la que yo diría que la lucha yorquina escocesa pasa a segundo término, y entonces es Rito Nacional Mexicano contra los otros masones. Y así se va desarrollando, va dando tumbos hasta que se crean, las logias crean, y lo digo con mucho cuidado, pero estoy convencido de ello, la masonería crea a un personaje llamado Benito Juárez y lo encumbran al poder y después afortunadamente salió bueno el producto y pues tuvimos un presidente con ideología muy buena, pero creo que fue un producto originado en el pensamiento de masones importantísimos. Y estoy hablando de teóricos muy constantes, muy conscientes de lo que estaban haciendo. Los grandes personajes de aquella época. ¿Ustedes qué versión tendrían de eso? Por un lado, la versión de Fernando, que podríamos decir no tan masónica, y por el otro lado, la versión de Alejandro Zabaleta, más masónica. ¿No tenemos a alguien que nos esté diciendo groserías, mi querido Luis? Alguien que ya esté enojado por las babosadas que está diciendo. Todavía no, pero ya nos dice que ya, por ejemplo, en Cancún hay Mauricio Flores nos dice que ya hay por usos y costumbres, ya hay logias mixtas, y algunos saludos de Guillermo Sopeña y de Josué y Joel Gutiérrez. Ah, muy bien, un abrazo a los 4. Y fíjate, pues están cubiertas las 3 partes de la República. El norte con Sopeña, el sur con Mauricio Flores. Mauricio Flores, sí, y el centro de la República con los hermanos Gutiérrez. Así que un abrazo para los 4. Alex o Fernando, ¿cómo ven ustedes desde su propio punto de vista? Maestro, por favor. Si me permite, en cuanto al abrazo de Acatempan, no hay evidencias de que haya existido ese abrazo. Hay varias versiones. En ese sentido, se dice que
ni siquiera fue en Acatempan que se llegaron a reunir, que Ni siquiera envió, se abrazaron. sí, de verdad, Sí, sí, claro. se menciona que Guerrero tenía muchas reservas, o sea, no era nada tonto, porque inmediatamente de que el virrey manda a Agustín de Iturbide en una última campaña, es para acabar con Guerrero y con Victoria, y con esto Claro. con la insurgencia. Y no puede. De ahí que empieza a escribirle cartas a Vicente Guerrero para tratar de acordar un encuentro que aparentemente no ocurrió, que fue un enviado de Vicente Guerrero quien se entrevista con él, y ya más adelante le va a presentar el plan de Iguala a Agustín de Iturbide a Vicente Guerrero, que le da el visto bueno, que dice, bueno, pues dadas las circunstancias, 11 años de estar a salto de mata combatiendo, pues todo el mundo se está ya cansando de esto Claro. y pues vamos por la independencia. Pero yo creo que fue muy paciente Vicente Guerrero, que no fue nada tonto, se dio cuenta de que ya esa era la vía y que tenía que ser paciente, como lo fue, y más adelante es uno de los principales hombres que luchan para tirar a Agustín de Iturbide, junto con Victoria, junto con Santana, hasta que finalmente lo tiran. Y aquí lo curioso también es que tanto el bando yorquino como el escocés es lo que buscaban. Quitar a Agustín de Iturbide, acabar con la monarquía para que se estableciera una república. Entonces, sí hay muchas dudas respecto al mentado abrazo, no hay evidencia histórica, documental, de que se haya dado ese abrazo. Entonces, parece ser más un mito. Sí, Y pues, probablemente. Así O vaya a nacional. saber si ya eran, a lo mejor ya eran los embriones del grupo LGBTI, ¿no? Y se dieron no solo un abrazo, sino hasta un beso, ¿no? Pero finalmente fue el gran pragmatismo de reunirse al PRD y al PAN y llegan al ejército, el ejército de las tres garantías a la Ciudad de México y se posesionan y son recibidos maravillosamente por el clero de la ciudad y entonces todo aparentemente va a ser aquí, dicen ellos aquí va a ser el colorín colorado y fue un cuento maravilloso, pero vemos que no, realmente pues la lucha sigue y ahorita que mencionaba Fernando a Vicente Guerrero en ese sentido, pues viene la contraparte, viene Nicolás Bravo, ¿no? Y entonces Nicolás Bravo pues Así es. se le avienta a por el las otro barbas, lado. ¿no? Y es el otro lado. Por eso considero, salvo lo que ustedes me enseñen, considero que esa etapa justamente estamos ya en los linderos de la verdadera acción, la verdadera existencia a la vida pública del rito nacional mexicano. Que los historiadores, y aquí sí coincido mucho con lo que dice Fer, los historiadores que viven interesados en mostrar un lado de la historia, como que soslayan la intervención del rito nacional mexicano y para ellos todo es rito escocés y todo es rito yorquino, cuando realmente durante 50 años ya no existía, ¿no? Ya estaban juzgados en una situación de stand-by y el rito nacional mexicano era el que estaba realmente mandando las nuevas ideas políticas de nuestro país. Esa es mi opinión, pero pues a lo mejor estoy demasiado colgado hacia nuestro lado. Yo agregaría, Rafa, a este comentario tuyo y del maestro Fernando, que ahí radica la principal característica revolucionaria de esta época, en el hecho de que escoceses y yorquinos dejan de pensar o dejan de buscar una monarquía y están buscando la implementación de una república, ¿no? Ahí digamos que los conservadores más recalcitrantes quedan fuera de la jugada, porque un conservador recalcitrante lo que está buscando siempre es la monarquía, ¿no? Porque la considera la mejor forma de gobierno, porque la considera la forma más ordenada. Yo diría, lo que piensan ellos es la consideran la forma natural de gobierno, porque pues Pero más o en un menos, pensamiento más o muy de menos antiguo régimen. Alex, más o menos en qué año me estás hablando ahorita, más o menos.
En estos años que está hablando el maestro Navarrete, en O sea, estos años de... seguimos en los veintitantos, Sí, 1820 pero y voy tantos. para lo que sigue, 22, porque 23. los 22, 23, o sea, la aparición del rito nacional mexicano es importante por lo siguiente. Yo agregaría esto que creo que no se ha mencionado. Una vez que la República se impone como la forma de gobierno que se tiene que implementar, los conservadores que en ese momento ideológicamente estaban derrotados porque no podían sostener la idea de la monarquía, ya no la podían sostener, comienzan a pensar, comienzan a adaptarse, porque pues tú lo dijiste, todo está en constante adaptación y que en constante modificación. Ellos también. No pensemos en los conservadores como personajes que no se adaptan. Se adaptan y se acoplan a las nuevas realidades, como tú lo estás mencionando, en las nuevas alianzas actuales. Y lo que hacen en ese momento es aceptar, no de buena gana, pero aceptar que la república es lo que se está imponiendo, pero entonces dicen, pero la república de tipo central, la república de tipo central. Entonces viene otra pugna de la que no hemos hablado, en donde está la república centralista contra la república federal. En esa pugna entre República Federal y Central es donde el rito nacional mexicano tiene una gran importancia, porque el rito nacional mexicano estará defendiendo prácticamente siempre la República Federal, como tú mencionaste, a este gran producto del rito nacional mexicano que es Benito Juárez, y otros que no se mencionan mucho, como todo la playa de liberales que lo acompañaban, Los hombres de la reforma, los los hombres de la hombres de la reforma, reforma, claro. de los que, o sea, se habla más bien de Juárez como la cabeza, pero hay un montón de liberales ahí con él, Ocampo, Lerdo de Tejada, Ignacio Ramírez, Nigromante, etcétera. Todos ellos son personas que están defendiendo a capa y espada el establecimiento y la conservación, no digo conservación, más bien la implementación del federalismo como el sistema que tiene que prevalecer sobre un sistema central, que es el que ahora están defendiendo los conservadores, cuando ya no pueden defender la monarquía. Todavía en algún momento dado, y estoy hablando ya de los años 40, 50, más bien 60, los conservadores vuelven a intentar una monarquía, que es con el imperio de Maximiliano, pero ya es una monarquía tardía. La lucha anterior se da entre federalismo y centralismo en los años 20 y 30, sobre todo en los años 30, en donde hubo dos regímenes centralistas en México, de los cuales se habla poco. El centralismo es un tema que ha estado un tanto vetado, incluso de los libros de texto, se menciona muy poquito, pero hubo dos constituciones centralistas, las 7 leyes constitucionales de 1836 y las bases orgánicas de 1842, en donde el conservadurismo, aceptando la república, empieza a sentar su ideología para tratar de mantenerse en el poder. Alex y Fer, se nos está acabando, Luis, se nos está acabando la hora y vamos apenas en 1860, Chihuahua, nos faltan 40 años, pero bueno, ahí está toda la época de Benito Juárez, el rito nacional mexicano, pero este movimiento que yo me imagino como un péndulo, estamos entre liberales y conservadores y la lucha de todo el siglo XIX es justamente así, entre unas temporadas de triunfan los liberales, otras temporadas los conservadores. Benito Juárez no tiene de ninguna manera, nunca estuvo en un lecho de rosas, ¿no? Aunque tuvo una ideología muy precisa y estuvo soportado por los hombres de la Reforma, pero pues tuvo que andar en su periplo, en su viaje con la presidencia o en su carreta. Entonces, pues no eran los buenos tiempos, hubiéramos dicho, el gobierno de Juárez navegó sobre aguas tranquilas, sino que todo lo contrario, ¿no? Y viene justamente el golpe pendular. De pronto logran los masones escoceses, logran traer al emperador francés, al emperador Maximiliano, y lo colocan, y entonces piensan que le van a dar una patada en el trasero a Benito Juárez, y se sitúan ellos. Fer, ¿querías decir algo?
Te interrumpí. No, me estaba rascando. Bueno, ahí está, se nota claramente como que el golpe del péndulo. Mandamos con una patada en el trasero a Benito Juárez y a todos los liberales del Rito Nacional Mexicano y ponemos al emperador Maximiliano, pero otro golpe del péndulo y entonces viene la tragedia del Cerro de las Campanas y entonces el masón Benito Juárez manda fusilar al masón Maximiliano de Habsburgo y entonces ordena el fusilamiento y hay una historia, no sé si es cierta o no, ustedes tendrán la última palabra en esto, que cuando le fueron a pedir a Benito Juárez el perdón para Maximiliano, dijo, ok, como es hermano masón, el masón Benito Juárez lo perdona, pero mañana hablen con el presidente de la República a ver qué dice, ¿no? Y el presidente no lo perdonó y sucedió lo que tenía que suceder en el Cerro de las Campanas. Bueno, pero ahí viene el movimiento pendular, pasan algunos años, no sé realmente las circunstancias que median, pero fallece Benito Juárez y a la muerte de Benito Juárez, pues otra vez más revuelto, y el golpe de péndulo nos pone a Porfirio Díaz y el porfiriato. Y con eso vamos terminando el siglo XIX, porque nos quedan como 5 minutos para acabar con 30 años. A ver, ustedes, ayúdenme, por favor, auxilio, porque se me van 30 años en 5 minutos. Luisito, ¿no hay nadie que me esté diciendo ya cállate, Maldonado? No, por lo demás han dicho viva el Rito Nacional Mexicano. Adolfo Galindo. Y saludos de pues que viva González. Que viva mucho. Fer y Alex, ¿cómo me ayudan a terminar esos últimos 25, 30 años del porfiriato? Bueno, yo para cerrar los últimos años de lo que fue la independencia y el inicio de la vida independiente, pues reiterar que ambos ritos buscaron quitar a Maximiliano, acabar con con Iturbide, acabar con ese imperio y establecer una república. Y efectivamente, por un lado, los yorquinos buscaban el federalismo y los escoceses el centralismo. Alex, ¿cómo la ves tú desde tu punto de vista más logial? Pues bueno, creo que la lucha siguió y sigue. Concuerdo nuevamente y con esto yo creo que estaríamos cerrando, que efectivamente estamos hablando de masones contra masones, ¿no? Tú lo dijiste muy bien, cerrar estos 30 años últimos es muy difícil. Yo vuelvo a insistir en que una cosa es el plano ideológico y ese plano ideológico llevado a cabo o realizado al interior de las logias masónicas, en donde se aprende con símbolos, en donde se aprende la política con mayúscula, en donde se aprende el simbolismo, la virtud, etcétera, todo lo que los que estamos al interior de la orden sabemos. Y otra cosa es lo que sucede afuera. Y a lo que se tiene que enfrentar el ideólogo y el masón cuando ve la realidad afuera, en donde no podemos negarlo, hay muchos que apoyan la ideología, pues porque esa es la que les acomoda en ese momento. Hay muchos que dicen estar del lado del gran ideólogo porque pues es el que les conviene en ese momento, pero no dudan en cambiar de bando También. y dar baldazos en el momento más adecuado. En mi vecindad pues sí, le dicen dar chaquetazo. Es dar baldazos, dar chaquetazos, cuando pueden, y eso ha ocurrido en todas las épocas de la historia de la humanidad. Desafortunadamente, existen quienes no tienen esta visión de valor, esta visión ideológica superior, y pues se van por los intereses materiales llanos y por la conveniencia personal o de grupo. Es justamente por eso la importancia de que sigan existiendo las logias masónicas, porque las logias masónicas, a las logias masónicas asistimos a justamente tratar de pulir ese tipo de cosas, ¿no? A luchar constantemente a fin de alcanzar la virtud, la instrucción, perseguir el ideal, que a lo mejor sonará pues como quien dice muy utópico, pero sin este grado de utopía, sin este grado de idealidad, sin este grado de simbolismo, pues la verdad no sé qué sería de nosotros, porque la realidad es muy, muy dura y la realidad muchas veces no se anda fijando en esas cosas, más bien nunca.
Entonces yo creo que ahí radica la importancia de la masonería y pues bueno, cierro con el viva el rito nacional mexicano, ¿no? Muchas gracias, Alex, caray, nos levantas el ánimo. Fíjense, no sé ustedes qué opinen, yo tengo una alegoría. Así como en aquella época de los ideólogos, me regreso 50 años, hubo escritores muy importantes en un lado y en el otro, y ustedes ya mencionaron en alguna ocasión, por ejemplo, Luis Mora, del parte más o menos de los más progresistas, aunque él era un vendedor de Biblias o un entusiasta de la Biblia, pero era, digamos, de los más liberales. Por un lado, el doctor Mora, y pues en contra, pues tenía también sus escritores bravos, ¿no? En contra del liberalismo, en contra de Benito Juárez y todo esto. Bueno, pero a mí se me ocurre una alegoría, a ver ustedes cómo la ven. Benito Juárez era como la punta de la pirámide, como el vértice de una pirámide. Abajo estaba todo el grupo de liberales, de pensadores, todas las logias masónicas del rito nacional mexicano que lo sostuvieron tanto ideológica como materialmente, con mucha fuerza ideológica, con muchos escritos, con muchos grandes hombres parlamentarios, y verdaderamente fue una, como decías Alejandro, una pléyade de hombres de la Reforma. Bueno, el ápice de esa pirámide, simbólicamente hablando, era Benito Juárez. Él estaba soportado sobre toda esa pirámide. Y me atrevo a decir, y pues aquí voy a rascarle los labios a los contrarios, a quienes no piensan como yo, pero actualmente también hay otra pirámide y también el vértice está ocupado por un hombre. El ápice de la pirámide actualmente se llama Andrés Manuel López Obrador, solo que en mi alegoría, Benito Juárez estaba hasta arriba de la pirámide y ahora Andrés Manuel López Obrador es el vértice de una pirámide invertida. Él es el que está soportando a toda la pirámide. No encuentro hasta ahorita, y esto pues con pena para los aspirantes, no encuentro a alguien que sea de su categoría que dijera yo estoy sosteniendo el movimiento de Andrés Manuel. Ni un partido, ni un grupo, ni los posibles candidatos, ni nadie. Hasta ahorita no veo quien se defina. Por ejemplo, todos los hombres militares lo están apoyando, pero obviamente la dirección ideológica es de él. Y si hay algún político por ahí que diga yo soy el ideólogo, a lo mejor sale un Fernández Noroña diciendo yo sostengo a Andrés Manuel, ¿no? Pues a lo mejor puede que sea. Yo no me pondría a discutir en ese sentido, pero mi preocupación es que no hay un rito, no hay un grupo de logias, no hay una masonería actuante, influyente, que esté soportando ideológicamente un movimiento. Y es aquí la invitación a los masones. Y un último spot publicitario, lo digo sin asomo de rubor, creo que los primeros movimientos por hacer que la masonería salga y tenga una actividad pública influyente en la sociedad es la que estamos haciendo nosotros, Alex, Fernando y Luis, todos nuestros hermanos de las logias. Somos nosotros los que estamos dando los primeros pasos para desempolvar las viejas estructuras masónicas, para sacar a los masones de sus castillos de la pureza, de sus torres de marfil, y ponerlos de patitas en la calle y decir lo que se requiere realmente es un trabajo público, conservando por supuesto todos los secretos, todos los misterios de nuestra institución que son muy valiosos, que tienen una razón de ser, pero ya se necesita que dejemos de estar haciendo el famoso OM y viendo la salida del plenilunio y salida del sol el 21 de marzo y todas las maravillas de la naturaleza y que la luna de sangre y todo eso es maravilloso, pero yo creo que es el aquí y el ahora, algo a lo que debemos de invitar a los masones de esta época, que en recuerdo de lo que ocurrió en el siglo XIX, pues vean que el siglo XXI tiene que tener ya momentos de verdadera definición. ¿Ustedes qué opinan para cerrar ya nuestro programa? Yo creo que lo que dices es muy cierto, que debe haber unión, debe haber un trabajo hacia el exterior por parte de quienes tienen todo ese conocimiento para concientizar a la población y buscar sostener ese movimiento. Gracias, Fer, pues qué bueno, ya me siento, ya tenía yo miedo de que me aventara un jarrón a la cabeza. Alejandro, no creo, en ti confío, ¿no? Espero que no me... No, bueno, creo que lo que trabajamos al interior de las logias no lo trabajamos como para la soberbia de decir, yo sé mucho y no es de tu grado, tú no eres digno de saber todo lo que yo sé.
porque de entrada el conocimiento no es así, el conocimiento está para ser compartido y ser llevado a la realidad. Entonces yo creo que la invitación permanente a todos los hermanos que nos reunimos en algún momento al interior de una logia como sociedad de ideas, respetando este título que sugirió nuestro querido maestro Fernando, todos los que nos reunimos a compartir ideas en una sociedad de ideas en donde todos somos iguales, también tenemos la misma igual responsabilidad de llevar estas ideas y llevar todo lo que aprendemos a la realidad cotidiana, a lo que nosotros llamamos mundo profano. Y mundo profano no en el entendido de algo inferior, como nosotros lo superior y ellos lo inferior, no, como en el mundo en el que nos desarrollamos todos la gran mayoría del tiempo, y que es el mundo en donde tenemos las afectaciones, las dichas, los placeres, los dolores y todo, y entonces que tenemos responsabilidad de transformar, porque si no es para eso, entonces ¿para qué? Claro. Entonces, pues es lo que yo tendría que decir. Muchas gracias, Rafa. Luis Landini, querido Luis Landini, tú eres además de tu propia opinión, eres portavoz de nuestros internautas. ¿Cómo te alías con ellos o eres también enemigo de los internautas? No, nos están diciendo que hay que salir de nuestra torre de marfil. Xochitl Hernández nos dice. Y bueno, pues hay que tener el valor de servirle a la razón, nos dice Alfonso Gómez. Gracias, Luis. Fernando Navarrete, un placer, un honor para mí que estés con nosotros. Por favor, saluda a nuestros amigos de Palabra de Clio, una institución intelectual de gente muy valiosa. Por favor, transmítele nuestra gratitud al señor Chong, que dirige los destinos de Palabra de Clio. Una felicitación a todos los que intervienen en esa empresa. Y por favor, si nos puedes ayudar a conectar con algunos de los autores de la colección 300 años, que habla de masonería de una manera muy bien organizada, muy bien documentada, y quisiéramos tener también un intercambio con ellos para que nos den su punto de vista, que nos amplíen un poquito sus experiencias, y pues hombre, que veamos exactamente en qué consiste esta hermosa colección de Palabra de Clio que se llama 300 años de masonería. Te lo agradezco muchísimo, tu presencia la agradezco de todos sentidos. Y ya te estaremos visitando por allá en el recinto parlamentario, no, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Antiguo del Palacio Claro que sí, nos ponemos de acuerdo. Te estaremos visitando para conocer ahí todo lo que ocurre en esos hermosos Por supuesto, y te recintos tengo históricos. buenas noticias en el sentido de los autores de la colección, ¿eh? Ah, pues Sí hay platicamos. posibilidades de contactar a los Vamos a dar escritores nacionales y por correo electrónico a los de otros países. Excelente, porque Adolfo Galindo ya nos estaba jalando las orejas diciendo, oye, tú, Rafael, eres muy repetitivo, entonces ya necesitamos novedades. Y bueno, pues Adolfo Galindo, ya te estamos dando un adelanto de que vamos a tener novedades. Luisito, querido, te agradezco en lo que vale tu apoyo, tu colaboración, tu intelecto y tu trabajo. Muchas gracias. No se olviden que el próximo 25 de junio celebramos el solsticio de verano. Y nosotros, este grupo de nosotros de masones, vamos a echar la casa por la ventana. Va a ser una cena preciosa con gente, todos amigos muy entrañables, con gente a la que queremos mucho, y vamos a hacer una ceremonia muy, muy solemne, muy novedosa, en algún lugar allá por el oriente de la Ciudad de México. Quienes estén interesados en acompañarnos en la cena de solsticio, pues pónganse de acuerdo con nosotros por medio de nuestra página de Facebook, que se llama Gran Logia Independencia número 2, y ahí les damos toda la información. Alejandro, querido, ¿te quieres despedir con algo? Te agradezco en lo que vale todo tu esfuerzo, tu talento, tus conocimientos. No, pues nada más agradecer nuevamente la oportunidad de estar aquí contigo, con mi querido hermano Luis y con el querido maestro Fernando y gozar de las luces de todos ustedes. Muchas gracias a nuestro teleauditorio. Que tengan la mejor de las semanas. Nos vemos el día 25. Ah, pero todavía tenemos... Nos vemos el 25. No, ya no tenemos charlas entretenidas el 24, porque es viernes y ya estábamos muy ahorcados, entonces les vamos a quedar mal el 24, el viernes 24 no nos reunimos en charlas entretenidas porque estamos preparando ya la cena solemne del solsticio de verano del sábado 25 de junio. Entonces, Alex, Fernando, Luis, estamos pendientes, nos vemos el día 25. Claro que sí. Claro, que tengan la mejor de las semanas. Adiós. Un abrazo para todos.